Segundo, tercer bloque va a ser de la letra chica. Vamos a analizar el caso de Astesiano como hecho político, cómo influencia a nuestro país, cómo influencia la imagen del presidente, de la mano de Óscar Botinelli. Óscar, buenas noches y gracias buenas noches, por estar ¿qué tal? como siempre. Bueno, a ver, el presidente dijo en la conferencia del lunes pasado, cito, uno siempre está sujeto a equivocaciones, lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso, no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia. ¿Qué afecta a este caso de Astesiano realmente? Bueno, primero ubiquemos la figura de Astesiano. Uno aprende tempranamente que la imagen que se tiene de la importancia de los cargos a veces va en relación inversa a la importancia real. Me acuerdo de uno que me enseñaba que pasó de un cargo a otro y dice, no, los secretarios no los pude llevar, pero no importa, el chofer sí. ¿Cómo? Bueno, el que está todo el día con uno es el que sabe dónde va uno, quién recibe, quién se sube el auto. Las conversaciones por teléfono en el auto, por ejemplo. ¿Qué habla por el celular, no? Entonces, ¿cuál es la persona de más absoluta confianza? No quiero que sepa más de política, no. De más absoluta confianza, el que sabe todos los secretos, el que está al lado todo el día. Y el que está todo el día fuera de la oficina, sobre todo. Y bueno, el señor Astesiano acompañó al presidente con sus hijas, es decir, sus hijos a las vacaciones, vino con ellos. Es decir, está en una intimidad. Por lo tanto, está ocurriendo algo con una persona que realiza hechos, vamos a decir técnicamente, prima facie delictivos, de total confianza del presidente y en la oficina, en el edificio, donde funciona la Presidencia de la República y además la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ¿no? Es decir, no es que estaba detrás de un árbol, en un bolero, no es como los que venden dólar negro en Buenos Aires detrás de un arbolito, sino que estaba en la oficina presidencial. Entonces, creo que esto marca la seriedad y la gravedad del hecho, ¿eh? No es un tema menor. ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí. Ocurre que cuando una persona ocupa un cargo muy importante, político, o puede ser una empresa, en una administración, y tiene una persona de su absoluta confianza, no quiere decir que sea corresponsable de lo que hace, pero evidentemente es una falla muy grande de conducción el haber elegido a alguien con esta liviandad de elección, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta, y sobre todo que no era un agente secreto, le pasó a Willy Brandt, jefe de gobierno de Alemania, que un buen día se descubre que uno de sus secretarios, el más importante, era un agente de la otra Alemania, cuando Alemania estaba dividida. Pero resulta que hacía 20 años que estaba tapado y un buen día saltó por esos juegos de servicios de espionaje. No, una persona que sus antecedentes habían sido publicados en prensa 2 años antes. Las anotaciones, sí, en 2019. Bueno, y habían sido divulgadas por radio en un programa importante, es decir, no era alguien que, la única vez que entró porque había perdido la libreta conducida en la comisaría, no. Entonces, da la impresión de que hubo mucha liviandad en el análisis de los antecedentes de la persona. Con esas anotaciones, no pasa la selección de personal para ninguna empresa. No lo toman de portero un edificio con esos antecedentes. Digo, este es un hecho que tiene que tener claro, que no es político, es qué pasa con una persona de este tipo y que termina ocupando un cargo así. Creo que esto está marcando el nivel de lo que está ocurriendo, que es realmente lo que está replicándose en el exterior. Uno ve la BBC de Londres, ve prensa argentina, Chile, prensa me refiero periodismo, medios, portales... Bloomberg, Reuters, salió en varias agencias también. Sí, prensa, portales
de radio, de televisión, portales, exclusivamente portales, agencias de noticias, de Inglaterra, de España, de Chile, de Argentina, incluso con mucho menos notoriedad en Brasil, porque estaban tapados por algo más importante para los brasileños, que es lo que pasa en Uruguay, en México. Es decir, ha tenido en lo que es la zona en que se puede mirar Uruguay, ruido, ¿no? Dicho sea de paso, en el final de la charla con Oscar vamos a tener, evidentemente, una pequeña postdata sobre Brasil, porque es un tema muy importante para nuestro continente en estos días. Pero bueno, podemos hablar el 31 de octubre sobre Brasil y digo la correcta. Hablando de esto, vayamos a la reacción política del presidente, ¿no? Esta cuestión de tratar, en una maniobra evidentemente política, ¿no? Digo, eso rompe los ojos a cualquier ciudadano, tratar de volver a favor un hecho que puede ser fuertemente en contra, diciendo que la independencia de poderes queda comprobada y que esto recién se lo planteábamos a Julieta y le decíamos, lo vamos a profundizar con Oscar, esto de decir, bueno, no, esto no habla mal, habla bien, porque ¿a qué otro presidente van a ir a buscarle el custodia? Y esto demuestra nuestra democracia, su calidad, etcétera. Esa estrategia de tratar de volver a favor algo que inicialmente puede ser fuertemente contrario, una mancha grande, ¿cómo la ve? Bueno, yo no diría que es un tema político, sino que son reacciones que tienen que ver con la estructura personal de cada uno. Cómo reacciona frente a una situación de crisis que lo afecta. Y quizás me ponga demasiado intelectual, pero hay cosas que pasan los siglos y cambian las formas, pero no la sustancia. Entonces uno relee clásicos de la política, de consejos a gobernantes, a reyes, príncipes o gobernantes republicanos, los Confaloniero en Florencia, los Doge en Venecia, y encuentra siempre lo mismo, más o menos lo mezcla, y ahora lo digo más en criollo. Primero, importante el gobernante, asumir la realidad. No pelear contra la realidad, no negarla. Segundo, asumir la propia responsabilidad. Lo que los psicólogos llaman no echar la culpa afuera. Dicho más en criollo, no es criollo, es bíblico, no buscar el chivo expiatorio. Tercero, saber que el pueblo es mucho más inteligente de lo que muchos dirigentes creen. Y que el hombre común, de poca educación, tiene una gran profundidad para captar las cosas, que no se lo marea con facilidad. Y lo cuarto, que cuanto más se tarda en asumir la responsabilidad, son más graves las consecuencias. Y esta uno lo ve a lo largo de los siglos y de los distintos, y siempre ocurre lo mismo. ¿Y cómo viene el presidente en ese sentido respecto a estos 4 puntos? Bueno, hay 3 al menos que me parece que sí. Yo diría que cada uno tiene elementos suficientes para juzgar y después se preverá las consecuencias, ¿no? Y además otro hecho que es importante, y sí, digo, el autor pues uno solo, Colbert, el consejero de Luis XIV, rey de Francia, que siempre decía, los pueblos le reclaman, bueno, en este caso del rey, que demuestre entereza, firmeza. Y la aceptación de la realidad es fortaleza. El buscar eludir la responsabilidad se ve como debilidad. Yo creo que estas lecciones son válidas y permiten muy bien concluir cómo debe conducirse cada quien en una circunstancia de esta. Un detalle sobre esto mismo, ¿no? Más allá de que lo planteás, lo dejas abierto y que cada cual saque sus conclusiones. Ahora, a nivel politológico, ¿hay un exceso de confianza, crees, en el presidente en cuanto a su poder de comunicación a partir de lo que sucedió en la pandemia y el éxito que se puede decir que tuvo en esas conferencias de prensa de aquel momento? Creo yo, el éxito, ¿no? De que salía bien parado. Capaz que hay un exceso de confianza presidencial en decir, pónganme los micrófonos adelante que yo salgo de esta. A ver, yo creo que él y lo que lo rodea tiene una concepción que le da una importancia muy grande a la propaganda o a lo que se llama marketing político, marketing de gobierno.
es una tesis que hay, una teoría, por la cual todo se resuelve con buen marketing, ¿no? Y bueno, yo pertenezco a una corriente opuesta. Digo, el marketing funciona con éxito hasta un momento, cuando la realidad supera el marketing. Ahí no hay quien pueda tapar la realidad a fuerza de propaganda. Pero ahí me parece que no es más que exceso de confianza, es una concepción que todo se puede resolver o tapar con una buena propaganda. ¿Y en qué momento puede la realidad superar el marketing? Decíamos al principio, ¿no? Hablábamos de algunos hitos de los últimos tiempos que han afectado, ¿no? Se verá al presidente, por ejemplo, la flexibilización en materia de políticas de tabaco, lo del pasaporte a Sebastián Marcet, ahora el caso de Astesiano, que toca simbólicamente adentro de la torre ejecutiva y un hombre de muchísima confianza del presidente. ¿Cuál es ese límite del marketing, donde el marketing no todo lo puede? A mí me parece que hay un primer hito que fue el referéndum, que no hay un cambio sustancial, pero marca un antes y un después. Hasta ese momento se traslucía una imagen, o se intentaba proyectar una imagen de invencibilidad, de que dominaba todo, con juegos de atractivos, de seducción, y cuando él se exhibe al límite, apuesta a pleno, se diría en la ruleta, a el miércoles previo al referéndum, como que la gente viera en la hoja del no su cara. Entonces, con esto, el no va a tener un triunfo categórico, porque es votar al hombre que tiene la gran simpatía y popularidad del país. Y no ocurre eso. El tema no es ganó el no al sí, claro que ganó, 1%, es la ley se mantuvo, sí, pero políticamente no tiene que ver a lo que se apostó. Esa es la realidad. Y me parece que ahí empieza un cambio de situación. Y luego se agrega esto otro que es lo siguiente. Cuando estamos en plena pandemia, recuerdo un análisis hecho en España con mucha profundidad. El análisis era básicamente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, que decía, sí, pero cuidado que una cosa es la pandemia y otra cosa cuando llegue el día a día de los madrileños. Como la pandemia es difícil de cabalgar, pero por otro lado hay todo un pueblo, una sociedad muy pendiente de que eso se supere y por favor protéjannos. Después ya viene cosas más cotidianas, lo que se llama el día a día. ¿Qué pasa con el precio, el salario, la seguridad, esto, lo otro, el empleo, en fin? Y ahí empezaron más las complicaciones de gobierno. Que no se correspondió el éxito que venía con la pandemia, que lo fue, sino que lo fue del país, por supuesto, del gobierno, del presidente, del ministro de Salud Pública, pero también de la infraestructura sanitaria que tiene Uruguay, del cuerpo médico, del personal de salud, es decir, muchos elementos, de los científicos, es decir, muchas cosas contribuyeron. El presidente, por supuesto, acertó en el camino, y eligió el camino correcto, pero luego vino el día a día. Ya el referéndum marca el impacto del día a día. Y luego en ese día a día empieza a haber algunas complicaciones de desprolijidades, ¿no? El pasaporte Marcet y las explicaciones dadas en el Senado no fueron muy sólidas en un análisis más técnico. Esto ya, bueno, excede, ¿no? También un hecho que nos puso en el mapa el mapa mundial, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que, a ver, Uruguay no está generando, si hay un tema que en algún momento conviene analizar en profundidad, es el tema Uruguay y su política exterior y su inserción internacional. Por lo menos pongo dos imágenes.
28 de febrero de 2020, Rodolfo Nin Noboa entrega la Cancillería y en ese momento él, el Uruguay, copresidía con Mogherini, llamémosle ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, de igual a igual. Y por otro lado, como México no compartía la propuesta europea, se creó el mecanismo Montevideo, copresidido por Uruguay y México. Y Uruguay como puente entre México y la Unión Europea. Es decir, está bien, no era el mundo entero, era esta región, pero Uruguay en un lugar protagónico. Un año antes, que no fue gran noticia, Carrasco se llenó de lo que se llama aviones de Estado, porque habían llegado los ministros de Relaciones Exteriores, o en algún caso número 2 o 3, de España, de Portugal, de Francia, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña, de México. Uruguay, Montevideo era el centro de una gran reunión internacional para discutir cómo se actuó en relación al tema Venezuela. Bueno, hoy estamos lejos de que Uruguay tenga ese protagonismo. El gobierno está en malas relaciones con todos los que pesan fuerte en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, ni hablar Cuba y Venezuela, que pesan en otra parte del planeta. Y las noticias que salen de Uruguay no son que ha convocado a los cancilleres de los países poderosos, como sí ocurrió hace 4 años, sino que hay un pasaporte entregado a alguien que está preso. Se cuestiona la legitimidad de nuestros pasaportes. Exacto, que además hay un tema, o se habla, ¿y qué consecuencias puede tener? Bueno, yo diría la primera para todos nosotros. Yo no creo que el pasaporte uruguayo mañana al pasar una frontera tenga la facilidad de pasaje que tenía. Si se dice que esos pasaportes son falsificados, ya se van a ver 2 veces y de repente, si uno no tiene pinta ruso, más fácil que pase, pero... Vos andás ahí, Oscar, ¿eh? ¿Qué? Andás ahí, podría ser de alguna región. Bueno, no, más al oeste, pero... pero, digamos, ahí me parece que hay que ver las cosas que se afectan, y estoy pensando de la vida cotidiana de los uruguayos que viajan con pasaporte, pues digo, por acá se puede viajar solo con cédula. Por ¿no? ahí también, en referencia a esto, a lo que decía el presidente, esto no afecta al país, me afecta solo a mí y a mi familia. La estrategia esta, y lo digo en general también, con respecto al gobierno que sale a respaldar, no ya al presidente de la República, sino a los que saltan a defenderlo, haciendo ese trabajo, y también a todos los colores políticos cuando apelan a decir, che, pero ustedes también, ustedes tienen también muertos en el ropero. A nivel politológico, ¿eso está comprobado que funciona? ¿No lo sabemos? ¿Cuál es tu visión? Hablemos algo que le cae a la izquierda. Cuando empezó lo que se llama el caso Sendik, la primera reacción del Frente Amplio en el Senado fue reaccionar así. ¿Quiénes son blancos y colorados de decirnos cuando hicieron cosas peores? ¿Cuál fue la reacción de los Frente Amplistas? ¿Y a mí qué me importa lo de blanco y colorado? Si yo voté al Frente, le estoy pidiendo al Frente que me dé su respuesta a mí. Lo blanco y colorado es otra cosa. La creencia, le digo porque esto es una cosa que muchas veces se pierde, la creencia, por ejemplo, del Senado de verlo como un club cerrado, donde uno le replica al otro como si fuera una especie de divertimento, olvidándose que eso representa 2.400.000 personas. Y que esas 2.400.000 dicen, a mí no me importa entre ustedes lo que se dicen, a mí me importa qué recibo yo, qué es lo que me están a mí explicando. Y cuando la gente no recibe la explicación, bueno, pasa y al Frente le pasó, por considerar que la culpa era de los otros hasta que tuvo que asumir la propia culpa y bueno, fue de las cosas que lo desgastó. No digo que fue la única y quizás no la más importante de repente, pero digo, es una de las que se anota. Entonces, la prueba que esto no funciona, el echar la culpa al otro, por lo menos en un plazo mediano, de repente de hoy para mañana sí, pero no más.
la gente exige otro tipo de explicaciones. Además, ojo, si la gente llega a creer que es así, viene una cosa peor, viene la antipolítica. Que se vayan todos, son todos iguales. Son todos iguales. Italia hace, a esta altura ya va para 30 años que se derrumbó el sistema de partidos, 1993. Y empezó a buscar, y más o menos encontraba y no. Y ahí pasó Berlusconi, pasó Matteo Renzi, Salvini, el movimiento Cinque Stelle, bueno, ahora Giorgia Meloni, pero es una búsqueda y dónde encuentro algo nuevo, porque además es algo que sea nuevo, porque el otro ya no me convence. Pero además, un país de voto voluntario que tiene un indicador importante, que si la gente va o no a votar, tuvo la mayor abstención en la historia de la República Italiana de 1946 a la fecha, la elección que hubo el otro día. Entonces, lo que viene es eso. Si creo en alguien, es en lo que se me presente como distinto y como nuevo. Y si no, no creo en nadie. Esa es la consecuencia cuando lo que se hace es jugar a yo te echo la culpa porque tú hiciste esto, pero lo peor que pasa es que cuando la gente le crea a este y al otro. Dice, entonces es verdad que este hizo todo esto malo y este también hizo esto malo. Por lo tanto, todos hacen cosas malas. Y se llega a la degradación, que en el caso argentino, por ejemplo, lo vivimos cuando el 2001, el que se vayan todos. Y cuando en octubre del 2001, en las elecciones, acá no estamos hablando ya de una medición, ¿no? En las elecciones, lo más votado es el voto en blanco. ¿Qué era el voto en blanco? Que gane. 20 y pico % en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no creo en nadie. Entonces, cuidado con apostar, no digo que deliberadamente se apuesta, cuando se apuesta a caminos que terminan en el descreimiento de la gente. Eso es fundamental. Y eso lo tienen que cuidar todos los sectores políticos. Ya que abrimos sí. Todos. El panorama para el mundo, vamos un ratito a Brasil, en el cierre del programa, la postdata prometida, vemos a Lula, a Bolsonaro y le preguntamos a Óscar Botinelli a propósito de lo que sucedió ayer. Saben que debemos recuperar este país, incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Para, quem sabe, Por lo tanto, quizás para la desgracia de algunos, yo tengo 30 días más para hacer campaña. Me encanta hacer campañas, ir a las ruas, los mítines, subir en camiones, discutir con la sociedad brasileña, dialogar y ser importante porque será la oportunidad de tener un debate cara a cara con el presidente de la República para saber si él seguirá contando mentiras o si le va a hablar las verdades al pueblo brasileño. Creo que es una oportunidad que me está dando el pueblo brasileño, una segunda oportunidad. Si hay un sentimiento de personas que piensan que su vida empeoró un poco en el tema económico y lo reconocemos, pero ahora vamos a hacer mayor énfasis para mostrar a esta persona. Reconocemos que su poder de compra cayó, pero la economía se está recuperando bien y esto será presente de forma positiva con el pasar del tiempo y mostraremos que estos cambios a veces no vienen para mejor. Puedes cambiar para mejorar o para empeorar. Entonces entendimos que el cambio hacia la izquierda, por ejemplo, de lo que ocurre la tomada del Foro de Sao Paulo aquí en América del Sur, veo los países que fueron a la izquierda, vemos Piñera, que perdió para Boric, tenemos a Duque, que perdió ante Petro. En todos estos países, en Argentina también empeoraron en su economía. Bien, bueno, primera reflexión después de esta primera vuelta, que algunos auguraban que iba a ser ya con Lula ganando de primera, pero bueno, no, se viene una segunda. Bueno, yo digo dos impresiones. Si uno no hubiera seguido datos del último mes, ni anoche, se despertaba hoy, miraba el diario y dice, bueno, esto está resuelto. A Lula le falta un poco menos de 1,6
le sacó más de 5 puntos de ventaja a Bolsonaro. 48,4 a 43,2. Exacto. Y es 8 y pico de puntos los que, digamos, de terceras fuerzas para repartir. Lula, con sacar la quinta parte de eso, ya ganó. Esto está resuelto. Si uno mira lo otro, lo anímico, uno miraba anoche el local del PT, el local de Bolsonaro, sin audio, sin mirar cifras, decía, ganó Bolsonaro, perdió, ¿no? Escenario velorio en el PT, y un tuit de Lula, que era el tuit de un derrotado, ¿no? Es decir, se creó una autoderrota, no es definitiva, pero una sensación de autoderrota por un exceso de exitismo. Y sobre todo, cuando miramos lo que daban las encuestas, que por lo que he leído no he podido ver mucho, la falencia mayor fue en los resultados estaduales que en el federal. Pero el federal, lo de Lula, quizás estuvo un poquito exagerado. El tema fue que lo de Bolsonaro estaba muy abajo, pero hay que ver cuánto fue tema de la encuesta y cuánto hubo un corrimiento hacia Bolsonaro de gente que originalmente estaba con Tevez o con Ciro Gómez. Es decir, cuánto prevaleció el antilulismo, ¿no? Y lo otro era una cosa que es una mala lectura, lleva 16 puntos. El problema es que mirar la distancia tiene un error, que no darse cuenta que las distancias son engañosas. Lo pongo en fútbol. Si dos equipos uno le lleva diferencia de goles de 2 al otro, el otro necesita hacer 2 goles a para empatar. Basta con uno, si pierde uno. Es decir, dicho técnicamente, en la diferencia hay que contar la semisuma, no la entera. Entonces ahí la reducción es menor. Pero el tema es que fue demasiado esperar que anoche se consagraba Lula presidente. Entonces, cuando alguien pone la vara en un lugar muy alto, se autoexige y crea una sensación de derrota con un gran resultado. Entonces, lo negativo para Lula es que la campaña electoral que empezó anoche o hoy de mañana es con un Bolsonaro y su gente sintiéndose ganadores y un Lula, o la gente de Lula, sintiéndose golpeados. Entonces, aquí los números dan a favor de Lula y el clima da a favor de Bolsonaro. Lo cierto es que hoy, a 4 semanas del balotaje, lo que claramente se presenta es que es un escenario realmente incierto, que es lo que ninguno preveía 24 horas antes, ¿no? Más bien se especulaba cuál iba el éxito Lula. Ayer, por ejemplo, la televisión española hace una transmisión en directo toda la noche, algo la CNN, la BBC. Digo, fue una noticia internacional la elección de Brasil. Bueno, es una de las potencias mundiales, ¿no? Cuando hablabas sobre el descreimiento en la política, ¿no? esta cuestión peligrosa también que se da de la gente que dice, ya no me importa. En esta elección de Brasil hubo un gran abstencionismo, ¿no? Gente que directamente no fue a votar. ¿Te parece que se pueden conquistar esos votos ahora en la segunda vuelta? Bueno, el riesgo... ¿Tiene que ver con esto también de decir no creo, ya está, me pudrí o no? Bueno, el riesgo que tiene la elección de Brasil, con el voto, digamos, semi-obligatorio, pues es un voto obligatorio, pero si un voto obligatorio no vota el 25%, algo no anda, ¿no? Es que a veces la variable que define la elección, esto se vio mucho en España y también en Italia, no es si le saca a o al revés, sino la gente de va todo a votar o se queda en la casa. O la gente de se va a votar o se queda en la casa. En el 2004, sorpresivamente el PSOE le gana al Partido Popular. No porque le sacara votos, sino por gente que estaba descreída del Partido Socialista Obrero Español, a raíz del atentado de Atocha, recordarán, y la forma que reaccionó el gobierno, se indignó. Y a pesar de todo el enojo, descreimiento que tenía con el PSOE, fue a votar, ¿no? Y ganó. Es decir, hay una tercera variable, que es voto a que es voto o no voto, que juega dentro del carril de cada bloque. Y
hay que tener cuidado, lo vi hoy en unos estudios de institutos de investigación, institutos de pesquisas, como dicen brasileiros, era que cuidado cómo va a jugar la abstención acá. Y el peligro de la abstención hoy es para Lula, porque esto fortaleció anímicamente al bolsonarismo, la convoca a ir a votar y creó un golpe al lulismo. Y quizás hoy lo más importante que tiene el sector de Lula no es tanto convencer a los otros, sino animar, convocar, entusiasmar a su propia gente, la que fue y la que se quedó en la casa, ¿no? Para que ahora sí vaya. Para que ahora sí vaya. Y que la elección se puede decidir más en quién convoca más en participación que en quién convence a quién. Por supuesto, también se juega quién convence a los votantes de Tevez y de Ciro Gómez, ¿no? Muy bien, Oscar Botinelli, como siempre un placer escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad en la